Ya. Buenas tardes. Bueno, aquí les voy a dejar la cápsula de laringe que quedó pendiente. Entonces, nosotros vimos cavidad nasal, cavidad oral, después faringe, hablamos de los tres compartimentos laringeos y nos queda solamente ver laringe. Y vamos a comenzar hablando que la laringe, bueno, es un órgano impar, constituido principalmente por musculatura, fibrocartílago. Y como ya vimos en la primera clase introductoria, este conjunto de cartílagos, tejido conectivo y muscular, pertenecen a lo que nosotros conocemos como la vía aérea respiratoria superior. Ahora, en esta región cervical anterior, vamos a decir que este es un órgano esencial para la fonación, ya que nos vamos a encontrar con cuerdas vocales, nos vamos a encontrar con musculatura, ¿no es cierto?, que se va a encargar justamente de regular el paso del aire, lo cual en ciertas situaciones, ya sea cuando se tensa o se relaja, las cuerdas vocales, se abre o se cierra una respectiva glotis, puede generar la fonación y claramente se dice también que es los autores más tradicionales, los anatomistas más tradicionales hablaban de este compartimento, de esta parte laringea como el guardián del pulmón, ya que justamente es la estructura que, digamos, es el último filtro antes de que, por ejemplo, algún cuerpo extraño pueda pasar por esta vía, se vaya hacia la tráquea o, y no sé si cuando hablaron del sistema respiratorio y hablaron de bronquios principales, en algunos casos se puede alojar algún cuerpo extraño, sobre todo a nivel del bronquio principal izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de que justamente este compartimento laringeo tiene esa particularidad, en donde también sirve entonces como medida también de protección ante este tipo de situaciones. Como ustedes saben, ya podemos decir que la laringe se ubica inmediatamente anterior a lo que nosotros ya conocemos como laringofaringe, se ubica inmediatamente inferior a lo que es el hueso ioides y superiormente a la tráquea. En el adulto podemos decir también que el nivel más o menos de ubicación es entre C3 y C6 aproximadamente. En los niños esto varía porque va a tener una ubicación un poquito más superior, entre C6 y C4 aproximadamente. ¿Y de qué estamos hablando? Ya entrando un poco más a las características específicas respecto primero a las relaciones anatómicas, tal como hablábamos, este es un conjunto de cartílagos ubicado inferiormente al hueso ioides. Vamos a ver cómo este cartílago laringio también eh, en su relación más anterior claramente tiene ahí una estrecha relación con los llamados músculos infraioideos. Miren cómo se aprecia incluso ahí el externo ioidio, se puede apreciar incluso aquellos músculos que se fijan en el mismo cartílago como el externo tiroideo, desde ahí, desde la línea oblicua que vamos a ver ahora, se fija el famoso músculo tiroideo, entonces también va a servir como una forma también de fijar cierta musculatura infraioidea. Claramente ahí nos vamos a encontrar incluso con la membrana, ¿no es cierto?, tiroidea, que es una membrana que al conectarse, al comunicarse con el hueso ioides va a permitir una movilidad también del cartílago tiroides y la laringe en conjunto, que va a estar ascendiendo y descendiendo permanentemente. Y dicho eso, entonces vamos a ir, bueno, algo importante también, la glándula tiroides, que es la parte final de esta presentación. Muy importante una glándula, ¿no es cierto?, que se va a ubicar inmediatamente anterior a lo que es el cartílago cricoides, como vamos a ver ahora. Entonces hay varios aspectos que quisiera profundizar. No quiero que esta cápsula quede tan larga, así que voy a seguir rápidamente. Las relaciones anatómicas ahí están bastante claras. Y específicamente entonces estamos hablando de 9 cartílagos unidos por membranas y ciertos ligamentos, que los ligamentos no es nada más que el engrosamiento de estas membranas. Vamos a ver que existen 3 cartílagos impares, como es el cartílago tiroides, el que tiene mayor tamaño podríamos decir, inferiormente el cartílago cricoides, ubicados inferiormente ahí al tiroides. Vamos a ver 2 cartílagos que es, en este lado estamos viendo solamente el lado izquierdo, pero es el
el cartílago aritenoides, que es el que se ubica inmediatamente superior a este, que es el cricoides, que tiene ahí esa forma bien particular, que tiene ahí dos procesos importantes, como el proceso vocal y el proceso muscular, que lo vamos a ver ahora. También dos cartílagos muy chiquititos montados, ¿no es cierto?, ahí inmediatamente superior a los cartílagos cricoides, a los cartílagos aritenoides, perdón, que son estos dos, que son los dos cartílagos cricoides. Y otros cartílagos como es el triticio, el cartílago triticio, que en realidad en algunos casos está, en otros no, porque básicamente es el engrosamiento de un ligamento, que es el ligamento tiroioideo lateral, como lo vamos a ver en un ratito. Y me falta uno que es el famoso cartílago cuneiforme. El cartílago cuneiforme también aquí no aparece, lo voy a tratar de mostrar un ratito más, porque claramente también es un engrosamiento de un ligamento que lo vamos a ver ayer, bueno, vamos a ver un ratito más, que es el cartílago tiroepiglótico, que se ubica en la parte lateral y posterior. Entonces, a veces esos ligamentos se comienzan a fibrosar y generan justamente estos cartílagos muy chiquititos, pero que en algunos casos están o no presentes en esta región. Los corniculados, antiguamente llamados cartílagos de Santorini, al igual, ¿no es cierto?, como el cartílago cuneiforme, que es el famoso cartílago de Wisberg, que lo vamos a ver probablemente en los libros más clásicos de anatomía, así que por eso se los menciono. Algunos reparos importantes de los cartílagos, sobre todo a nivel del cartílago tiroides. Miren un cartílago tiroides que, a ver, algo característico. Vamos a encontrar dos láminas, que son las dos láminas tiroideas, dos láminas del cartílago tiroides, marcado ahí, ¿no es cierto?, dos láminas a ambos lados de la línea mediana. Miren cómo en la parte más superior del cartílago tiroides nos vamos a encontrar con una incisura en la línea mediana, ¿sí? De hecho, aquí lo que ustedes están viendo en esa parte, que estoy señalando con el puntero láser, es justamente el margen superior del cartílago, el cual en la línea mediana va a generar esta incisura que se conoce como incisura tiroidea superior. Y esta incisura finalmente lo que va a hacer es proyectarse en la parte final hacia anterior, lo cual genera la prominencia laringea. Una prominencia laringea que claramente está mucho más marcado en el hombre. Son caracteres sexuales secundarios, que es lo que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros lo hemos escuchado como la manzana de Adán. Y esa manzana de Adán, o ahora como sabemos prominencia laringea, lo que va a hacer es que el cartílago tiroides, al pronunciarse más hacia anterior, va a hacer que la cuerda vocal en el hombre sea un poquitito más larga y quizás se tense un poco más, ¿sí? Entonces eso también va a tener algunos efectos relacionados también con la fonación. Vamos a ver también que en la parte más posterior del margen superior del cartílago tiroides, miren cómo el cartílago se eleva hacia superior, formando las astas superiores del cartílago tiroides, y cómo también en la parte inferior nosotros podemos ubicar ahí las astas inferiores. Entonces, cartílagos tiroides tienen astas superiores, inferiores. La inferior, sobre todo, que va a tener una articulación directa a nivel del arco de este cartílago, que es el cartílago cricoides. De hecho, hay una cara articular tiroidea que se reconoce a nivel del arco del cartílago cricoides. Y en la parte superior del cartílago aritenoides no hay un lugar de articulación como tal, sino que desde ahí se desprende un ligamento, que es el ligamento tiroioideo lateral. Lo que yo les decía hace un ratito, que este ligamento tiroioideo lateral es el que en algunos casos se empieza a fibrosar y genera lo que nosotros conocemos con el cartílago traticio. ¿Ya? Vamos un poquito más hacia abajo en el cartílago tiroides, simplemente mencionar ahí el margen inferior, que la verdad es que no hay una incisura como tal, no se reconoce, pero sirve como un punto de fijación para ahí un par de ligamentos que vamos a mencionar un ratito más. E inferiormente podemos ubicar este otro cartílago, que es el cartílago cricoides.
Un cartílago cricoides que posee un arco, que básicamente es un cartílago en forma de anillo, si se dan cuenta. Un cartílago cricoides que tiene un anillo en la parte anterior y lateral, ¿sí? Que eh, si giramos esta laringe y vemos una parte, una cara posterior, nos vamos a encontrar justamente con dos láminas, ¿no es cierto? Que son las láminas, la lámina cricoidea, ¿sí? Y que tiene una forma más cuadrangular, si se dan cuenta. Hay un margen inferior del cartílago cricoides, un margen superior del cartílago cricoides, en donde justamente es el lugar donde se montan dos cartílagos. De hecho, el margen superior del cartílago cricoides posee una cara aritenoidea, una cara articular aritenoidea, que es justamente una articulación, se describe como una sinovial pivote. ¿Qué quiere decir eso? Que el cartílago aritenoides tiene la capacidad de rotar tanto hacia medial como lateral. Está rotando permanentemente justamente porque es necesario movilizar de alguna forma, abrir o cerrar un ligamento ahí, justamente las cuerdas vocales verdaderas, como lo vamos a ver un ratito más. Estos dos cartílagos de forma triangular, lo más importante es saber que estos dos cartílagos poseen un proceso hacia adelante en posición anatómica, que es el proceso vocal, un proceso vocal donde justamente se desprende un ligamento, perdón, que es el ligamento vocal. Y hacia la parte posterior y lateral también hay dos procesos, que son los procesos musculares, como dice el nombre, se fijan elementos musculares para poder justamente movilizar el cartílago aritenoide hacia medial o hacia lateral, lo cual va a abrir o cerrar la glotis. Y miren superiormente a los cartílagos aritenoides, nos vamos a encontrar con los dos cartílagos corniculados, que son dos cartílagos que tienen una forma triangular, muy chiquititos, que cuando estos dos cartílagos corniculados se tapizan de mucosa, vamos a encontrar los dos tubérculos corniculados, que es lo que veíamos, ¿no es cierto?, hace un ratito en la mañana, respecto a la laringofaringe y las cosas que nosotros podemos notar aquí en la laringe. ¿Ya? Dicho eso, bueno, aquí hay imágenes, algunas imágenes reales. Igual algo que quedó en el tintero, que es justamente este cartílago muy importante, que es el cartílago epiglótico, ¿sí? El cartílago epiglótico. Les voy a mencionar solamente algo que muchas veces se confunde, sobre todo en la clínica, cuando hablamos de cartílago epiglótico, es aquel cartílago que todavía no está cubierto de mucosa. Cuando el cartílago, miren esta forma, que tiene una forma triangular, como un triángulo ahí invertido, con una base superior en posición anatómica, un vértice inferior que se fija justamente a través de ligamentos con el cartílago tiroides. Es un cartílago que tiene justamente una cara posterior, que la vemos aquí, que tiene, ¿no es cierto?, ahí algunas irregularidades, y una cara anterior, que es la que podemos observar aquí, que es un poquitito más lisa. Ahora, cuando ese cartílago epiglótico, estando solamente en forma de cartílago, lo nombramos como tal. Pero cuando este cartílago epiglótico se está tapizado por mucosa, ahí es donde el concepto, lo más correcto es decir epiglotis como tal. ¿Sí? Así que solamente es un detalle, pero les recalco ese punto para que tengan mayor claridad. Ahora si voy a las algunas imágenes reales, ya llevo 14 minutos de cápsula, pero ya, no importa. Ok, entonces ahí están las dos láminas del cartílago tiroides, podemos ver el número 3, la prominencia laríngea, podemos ver el margen inferior del cartílago tiroides, podemos ver alguna membrana, ligamentos, el cartílago cricoides ahí con su respectivo arco. Esta es una vista por posterior, miren cómo están las dos láminas del cartílago cricoides, podemos ver los dos aritenoideos ahí en el número 8 y los dos corniculados que lo podemos observar ahí. ¿Sí? Entonces, esta es una vista desde superior. Miren ahí la gran epiglotis que podemos observar en esa parte, en su cara posterior. Ahora,
¿Cómo vamos a unir estos cartílagos? Obviamente a través de sus respectivas articulaciones, pero también necesitamos unirlo a través de tejido conectivo. Ahora, hay que reconocer dos cosas. Uno, que existen membranas y ligamentos que se conocen como aquellos elementos extrínsecos. ¿Qué quiere decir eso? Que son aquel tejido conectivo que va a unir los cartílagos laringeos con otras estructuras externas. Por ejemplo, la membrana tiroidoidea. La membrana tiroidoidea es aquella membrana que se extiende desde el margen superior del cartílago tiroides, que se extiende desde principalmente esos elementos hacia lo que es el cuerpo del hueso ioides, principalmente en su margen inferior. Miren ahí cómo se extiende toda la membrana. Y que en algunas partes, y concretamente en las partes más laterales y posteriores, la membrana lo que hace es engrosarse. Y al engrosarse va a generar ligamentos. Y este, por ejemplo, es el ligamento tiroideo lateral. ¿Sí? En algunos casos y algunos autores nombran el ligamento tiroideo medio, que es básicamente el lugar donde se engrosa la membrana en la línea mediana. ¿Ok? Ahora, esta membrana no es que suele, en realidad pasa muy frecuente, que ahí se genera una pequeña apertura, si lo pueden observar ahí, que es justamente el paso de una arteria, ¿sí? Que es la famosa arteria laringea superior, ¿sí? Que lo vamos a ver en su momento, es una rama colateral de la arteria carótida interna. Así que por ahí el paso para que la arteria pase justamente hacia el interior de la laringe, hacia el vestíbulo laríngeo concretamente. ¿Qué me falta? El ligamento cricotraqueal. El ligamento cricotraqueal es aquel ligamento que se extiende, miren, desde el margen inferior del cartílago cricoides hacia el margen superior del primer anillo traqueal. ¿Se dan cuenta? De hecho, aquí muchas veces se suele intervenir, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una obstrucción permanente de la vía aérea superior, en algunos casos y como una forma ya como último recurso, se hacen aperturas, ¿no es cierto?, entre el cartílago cricoides y el primer anillo traqueal para perforar y asegurar la vía aérea. Se puede hacer lo que se conoce, ¿no es cierto?, muchas veces como la traqueostomía. Se suele hacer aquí, a nivel entre el cartílago cricoides y el primer anillo, o el primero y el segundo anillo, ¿sí? Así que es una forma también de reconocer justamente estas estructuras para que se pueda asegurar la vía aérea cuando hay una obstrucción de esa misma vía hacia las partes más superiores. Un cuerpo extraño alojado en esa región, ciertas situaciones, ¿no es cierto?, donde se requiere justamente realizar este tipo de procedimiento. ¿Ya? Eh, Algunos elementos también importantes como es esta membrana, sí se reconoce más bien como membrana o ligamento, ¿no es cierto?, cricotiroideo, que es aquel ligamento que se extiende aquí a nivel entre el cartílago cricoides y el tiroides. También, ¿no es cierto?, necesitamos asegurar, y lo que hacen los ligamentos, claro, es asegurar la comunicación entre estos dos cartílagos, pero también la necesidad de cerrar justamente el compartimento laringio. No sé si me falta alguno. Bueno, bueno, este se considera el último que mencioné, lo mencioné solamente porque lo veo en la imagen, pero se considera como un ligamento más intrínseco porque está uniendo dos cartílagos, ¿sí? El que me faltó mencionar es este ligamento, que es el ligamento que se extiende entre el hueso ioides y la cara anterior del cartílago epiglótico. ¿Cómo se llamará? Ligamento ioepiglótico. No hay ninguna ciencia aquí, ¿sí? Lo único que hace el ligamento es asegurar que luego que la epiglotis se cierra parcialmente para que el alimento, el bolo alimenticio se extienda hacia las partes posteriores y efectivamente vaya hacia la laringofaringe y después hacia el esófago, cuando la epiglotis necesita volver a su posición original para que dejar pasar el aire finalmente, lo va a hacer utilizando justamente este famoso ligamento que es el ligamento
epiglótico. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, vamos a hablar de los ligamentos intrínsecos. Ligamentos intrínsecos que van a unir, por lo tanto, elementos propios de la laringe, es decir, unir los cartílagos como tal. Ahora, esta parte lo van a leer probablemente en la bibliografía, van a tener que leerlo 2 o 3 veces porque no siempre queda claro, así que les pido su atención aquí porque a veces es un poquito complejo de comprender. La clave de esto es saber dos cosas. Una, y comenzar por la descripción de este ligamento, que es el famoso ligamento vocal. Un ligamento vocal en donde es un ligamento que se extiende entre el proceso vocal del cartílago aritenoides hacia lo que es el cartílago tiroides. Aquí nosotros tenemos el ligamento vocal, que cuando éste se cubre de mucosa lo conocemos como pliegue vocal o cuerdas vocales verdaderas. Desde aquí, que es el ligamento que ustedes pueden apreciar aquí, se extiende una membrana que se conoce como membrana cricovocal, o en la clínica se conoce más bien como cono elástico, que es aquella membrana que se extiende desde el ligamento vocal hacia el margen superior de ¿qué? Del cartílago cricoides. Por eso que se llama membrana cricovocal, de cricoides y vocal hacia arriba. En realidad, si me preguntan qué es el ligamento vocal no es nada más que el engrosamiento hacia superior de la misma membrana cricovocal. No es nada más que eso, ¿sí? Obviamente, gracias a la membrana, el ligamento y el espacio ubicado entre los ligamentos, que se conoce como glotis, se puede abrir y se puede cerrar, ¿sí? Como que aseguramos el cierre y apertura, obviamente con la acción del proceso vocal y que se va a activar y va a estar rotando permanentemente el cartílago cricoides por la acción muscular. Eso lo vamos a ver un ratito más. Y otro ligamento importante, que es aquel ligamento que también se extiende desde la parte superior. A ver si es que puedo... Bueno, en esta imagen ese es el ligamento vocal y más arriba, miren, ese es el ligamento vestibular. Un ligamento vestibular que se extiende también desde una impresión del ligamento vestibular del cartílago aritenoides hacia adelante, se extiende también hacia el cartílago tiroides. Desde ahí, este ligamento vestibular se va a extender hacia superior y hacia posterior a través de una membrana que se conoce como membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular, que, a ver, la vemos también en esta imagen, porque ese es el ligamento vestibular, miren cómo se extiende hacia superior. Principalmente es una membrana cuadrangular que se extiende hacia los márgenes laterales del cartílago epiglótico. ¿Se dan cuenta? Ahí. Y obviamente está a ambos lados. Entonces con eso aseguramos de alguna forma que el ligamento vestibular se extienda más arriba. Obviamente esto después va a estar todo cubierto de mucosa, insisto. ¿Algo más que me falta aquí? Bueno, el ligamento también, así como existía hace un ratito el ligamento ioepiglótico, también aquí va a existir un ligamento que se extiende del cartílago tiroides hacia lo que es el vértice de la epiglotis, ¿sí? Del cartílago epiglótico en realidad. Y ese es el ligamento tiroepiglótico. Entonces, ¿qué ligamentos van efectivamente hacia el vértice del cartílago epiglótico? El ioepiglótico y el tiroepiglótico. Ambos, ¿no es cierto?, para asegurar que la epiglotis retorne a su posición original, luego que descienda, ¿no es cierto?, para asegurar que el bolo alimenticio se vaya hacia la parte posterior y que justamente es la vía de protección para que ningún elemento extraño o algo sólido, ¿no es cierto?, se dirija hacia la vía aérea. Bueno, si es que pasa, ¿qué tenemos? Si es que pasa un bolo alimenticio o si es que pasa un fragmento, ¿no es cierto?, del bolo alimenticio hacia la vía aérea o cualquier cuerpo extraño, lo que se va a activar es el reflejo de la tos, tratando de que se expulse de la vía aérea cualquier cuerpo extraño.
Creo que lo mencioné casi todo. Sí, bueno. Hay un ligamento también que me gustaría mencionar por último, que es básicamente el engrosamiento de la membrana cuadrangular, pero hacia las partes laterales, que es, ahí lo estoy señalando, que es un engrosamiento de la membrana, que es el ligamento que se conoce como tiro epiglótico, que es este en realidad. Ese cartílago tiro epiglótico, que justamente cuando este ligamento en su parte media se fibrosa, es lo que va a formar el cartílago cuneiforme. Miren, de hecho ahí está el cartílago cuneiforme que yo les mencioné hace un ratito, el corniculado y el cuneiforme. ¿Mm? En otras palabras, ¿cuántos engrosamientos genera la membrana cuadrangular? Dos. Uno hacia inferior, que es el ligamento vestibular como tal, y otro hacia la parte posterior y lateral, que es el ligamento tiroepiglótico. ¿Sí? Y bueno, el ligamento que mencioné hace un ratito, que es el cricotiroideo, que lo vemos ahí, que no lo voy a volver a mencionar. Miren ahí cómo se ve el cono elástico, la membrana crico-vocal, miren el ligamento vocal. Ahí está bastante más claro. Hablamos de ligamento, hablamos de membrana y finalmente miren cómo nosotros tenemos aquellos músculos que ahora me van a permitir movilizar mi laringe, además de los cartílagos, no sé, perdón, de los músculos infraoídeos que mencionamos hace un ratito, también van a existir músculos que me van a permitir tensar los pliegues vocales entendiéndose, ¿no es cierto?, que son justamente aquellos elementos que es el mismo ligamento vocal, el cono elástico, ¿no es cierto?, el músculo vocal, que lo vamos a ver ahora, todo eso cubierto de mucosa es el pliegue vocal finalmente. Hay músculos que me van a tensar ese pliegue vocal, hay músculos que van a dilatar la glotis entendiéndose, ¿no es cierto?, que es el espacio entre los ligamentos vocales, lo van a dilatar, es decir, van a abrir la glotis, y otros que van a disminuir el espacio entre los ligamentos vocales, que son los llamados constrictores de la glotis, van a tratar ir de cerrar, ¿no es cierto?, justamente ese espacio. Entonces, dicho eso, por ejemplo, encontramos aquí el músculo cricotiroideo, aquel músculo, ¿no es cierto?, que se dirige desde el cartílago cricoides hacia el cartílago tiroides, ¿cierto?, que es el músculo cricotiroideo, que si yo mantengo fijo esta parte del músculo en el cartílago cricoides, lo que va a hacer el músculo es llevar o tratar, ¿no es cierto?, de llevar el cartílago tiroideo, perdón, hacia anterior. Al hacer eso, miren ahí, el músculo cricotiroideo, lo que va a hacer ahí es llevar el cartílago tiroides hacia adelante, por lo tanto va a separar justamente el proceso vocal del cartílago tiroides. ¿Qué va a pasar en la cuerda vocal o el ligamento vocal? Los va a tensar, va a tratar de separar sus puntos de inserciones. Por eso que el músculo cricotiroideo justamente es un músculo eh, tensor justamente de la cuerda vocal o de las cuerdas vocales. Por otro lado tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, un músculo que nace a nivel de las láminas del cartílago cricoides y es un músculo que se dirige hacia adelante para alcanzar el proceso muscular del cartílago aritenoides. Al hacer eso, miren, si es que yo tengo fijo el músculo crico aritenoideo posterior, lo tengo fijo en las láminas y tenso y tiro, ¿no es cierto?, hacia atrás, ¿qué es lo que va a hacer en el cartílago aritenoides? Lo va a rotar y lo va a rotar hacia atrás. Por lo tanto, si vemos esta imagen desde la parte superior, es el cartílago, mira, a ese nivel está la incisura tiroidea, aquí está el arco del cartílago cricoides, tenemos la lámina del cartílago cricoides. Miren lo que va a hacer el cartílago cricoaritenoideo posterior. Me va a llevar justamente este proceso muscular que estaba aquí, me lo llevó hacia atrás
Y de esa forma el proceso vocal giró, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho. Al girar hacia el lado derecho y tratando de hacer, ¿no es cierto?, justamente el movimiento hacia atrás y hacia lateral, lo que va a hacer en el proceso vocal es llevar, ¿no es cierto?, los procesos vocales hacia las partes laterales. De esa forma, este espacio ubicado entre las cuerdas vocales se va a abrir. Por eso que es un justamente dilatador de la glotis. Espero que se entienda. Por otra parte, este otro músculo, que es el músculo cricoaritenoideo lateral, va a ser la acción contraria. Es decir, miren este músculo que nace del margen superior del cartílago cricoides hacia el mismo proceso muscular. Al tener esta disposición de las fibras y tener fijo el músculo en el cartílago cricoides, ¿qué es lo que va a hacer en el proceso vocal? Y ahora me voy en esta imagen, la misma de la anterior, pero mostrando solamente el músculo cricoaritenoideo lateral. Ahora lo que va a hacer en el proceso vocal es llevarme entonces el proceso vocal hacia adelante, hacia anterior. Y al llevar hacia anterior, te va a girar todo el cartílago aritenoides y me va a llevar el proceso vocal hacia medial, lo cual me va a generar entonces un cierre del espacio entre las cuerdas vocales. Por lo tanto, se considera un músculo entonces constrictor, o básicamente me va a cerrar la glotis como tal. ¿Se entiende? Entonces aquí hay un juego permanente entre los dos músculos cricoaritenoideos, el posterior y lateral, porque como vamos a ver más adelante en un video, las cuerdas vocales se van a estar abriendo y cerrando permanentemente. De hecho, hay movimientos incluso ondulares. Cuando un cantante de ópera tiene que cantar y tiene que generar las vibraciones, justamente tiene un desarrollo importante de los músculos cricoaritenoideos laterales y posteriores. Están en una sintonía importante, tienen un control muscular, neuronal, ¿no es cierto?, importante para poder lograr hacer eso. Aquí hay otro músculo que es el tiroaritenoideo, el tiroaritenoideo, que está justamente, hay dos músculos aquí en realidad. También es un músculo que va a tratar de, como se tiene esa ubicación, va a tratar de llevar el proceso no muscular directamente, pero por la ubicación que tiene va a tratar de llevar el cartílago aritenoides, girarlo, ¿no es cierto?, hacia medial, hacia esta dirección, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a tratar ahí de cerrar también la glotis. El tiro aritenoideo. El músculo vocal, que también lo vemos aquí, inmediatamente lateral al ligamento vocal, lo vemos también en esa región. Y bueno, a ver, ahí justamente está el músculo vocal, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a ver un ratito más es que el ligamento vocal, claro, se cubre de mucosa parcialmente, pero el músculo vocal se cubre totalmente de mucosa, por eso es que tiene una coloración un poquitito más rojiza. Mira, aprovechando ahí la lámina crico vocal que se ve y el cono elástico, se ve muy clarito ahí. Ahí está el cono elástico, ¿se dan cuenta? El ligamento vocal y al ladito, ¿no es cierto?, el músculo vocal. Y ahí está, miren, el cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral. Tienen nombres muy similares, pero tienen una acción totalmente contraria. Miren los músculos interaritenoideos que se extienden, tienen una porción transversa, como lo pueden observar ahí, entre los cartílagos aritenoides en su parte posterior, y las porciones, ¿no es cierto?, oblicuas que dibujan como una especie de X, ¿sí?, que en las partes superiores incluso se extienden hasta los márgenes laterales del cartílago epiglótico. Son músculos que claramente al tratar de acercar permanentemente los cartílagos aritenoides, lo que va a hacer es tratar de ir a cerrar justamente la glotis. Dicho esto, y ahí tal como ya hemos visto en clases anteriores, cuando yo ya tengo la musculatura, tengo las membranas, los ligamentos y tengo todo eso, y tengo por lo tanto toda mi laringe por dentro cubierta de mucosa, es donde ya estamos en condiciones de hablar de compartimentos laringeos. ¿Cuántos compartimentos laringeos son? 3 básicamente. Y es un compartimento laringeo que se habla, los anatomistas más antiguos hablaban de estructuras anatómicas de 3 pisos. Un piso superior,
miren ahí, que es desde la apertura laringea superior, que es la apertura de arriba, ¿no es cierto?, de la laringe como tal, hasta llegar, ¿no es cierto?, a los pliegues vestibulares. ¿Qué es un pliegue vestibular? Son los ligamentos vestibulares cubiertos de mucosa, no es nada más que eso. Entonces los pliegues vestibulares lo que sirve básicamente es a modo de protección. No es que aquí ocurra la fonación como tal, sino que es un pequeño estrechamiento que se va a dar para evitar justamente que algún cuerpo extraño se vaya más abajo. Por otro, y hasta ahí, entonces, apertura laringea superior hasta los pliegues vestibulares, hablamos de el vestíbulo laringio, la entrada de la laringe. Nuevamente el concepto de vestíbulo nasal, vestíbulo oral y ahora tenemos un vestíbulo laringio. En el piso medio, como podemos observar aquí, hay un ventrículo que en el piso medio lo que vamos a ver es que justamente entre los pliegues vestibulares y entre los pliegues vocales nos vamos a encontrar con una apertura que se extiende a las partes laterales llamado ventrículo laringio. Eso podríamos decir que es como el piso medio, ventrículo laringio. Hay algunas presencia ahí de algunas glándulas importantes, ¿no es cierto? Que ahí quizás ustedes mismos lo pueden leer. Y que de hecho a ese mismo nivel, podríamos decir, entre los pliegues vocales, nos vamos a encontrar con un pequeño espacio que es justamente lo que nosotros conocemos como glotis. Entonces, desde justamente el ventrículo laringio, ¿sí?, podríamos decir hacia inferior, en realidad lo más correcto es decir desde los pliegues vocales hacia inferior hasta llegar al margen inferior del cartílago cricoides, hablamos de la cavidad infraglótica. En definitiva, vestíbulo laringio, el ventrículo laringio y la cavidad infraglótica, y de esta forma tenemos un compartimento superior, medio e inferior con esos nombres ya descritos. Si vemos esta imagen con un corte sagital, podemos observar el ventrículo laringio. Miren, ahí se puede observar claramente el pliegue vestibular. En el fondo lo que voy a ver, el espacio entre los pliegues vestibular y vocal, el ventrículo laringio, y desde el pliegue vocal, que lo veo aquí, hacia abajo, hasta el margen inferior del cartílago cricoides, que corresponde a la cavidad infraglótica. 1, 2 y 3, entonces, compartimentos laringios. Aquí básicamente lo mismo, una imagen real. Miren el vestíbulo laringio, vemos el pliegue vestibular, vemos el ventrículo laringio y vemos el vestíbulo vocal, y más abajo la cavidad infraglótica. Esto ya es un poco una imagen más real. Aquí tenemos justamente imagen de una laringoscopía. Aquí estamos viendo, esto es anterior, esto es posterior. Ahí está el cartílago epiglótico. Y justamente podemos observar, miren ahí, los dos ligamentos vocales. Esas son las dos cuerdas vocales verdaderas. Más arribita lo que se observa ahí es justamente el pliegue vestibular. ¿Se dan cuenta? Y ese espacio como triangular que se da ahí, esa es la glotis. Nada más que eso. Eso es lo que vamos a ver. Ligamentos vocales. Más arribita, ese es el pliegue vocal. Ahí está el pliegue vestibular marcado, ¿no es cierto? Y ese espacio que es la glotis. Miren el momento de la inspiración. Justamente en una inspiración forzada lo que tiene que hacer la glotis, por lo tanto, es abrirse para dejar pasar el aire. Lo mismo, ¿no es cierto?, al momento de la expiración. Ahora, si la expiración es controlada, por ejemplo, al momento de cantar, al momento de querer controlar de alguna forma la salida de aire, lo que va a hacer justamente esta glotis es abrirse y cerrarse a control, a voluntad, digamos, ¿sí? Y eso es lo que va a ocurrir. Al momento de la fonación, justamente la glotis lo que va a hacer es estar cerrada, ¿no es cierto?, y abrirse a medida, ¿no es cierto?, que se vaya expulsando el aire, básicamente. Entonces, es importante ahí mencionar esos aspectos. Este es un video que también se lo mencioné, o sea, que le mostré, ¿no es cierto?, en la mañana, que es justamente, a ver si es que puedo detenerlo. Bueno,
bueno, ahí se ve justamente los ligamentos, ahí están los pliegues vocales, son justamente las cuerdas vocales verdaderas, ahí como se está abriendo la glotis. Y las partes laterales, miren ahí está justamente el pliegue vestibular, miren cómo se abre y se cierra, ahí se ve de hecho los tubérculos corniculados, no sé si se aprecia ahí. Voy a, sí, voy a tratar ahí de, no puedo detener el video, así que miren ahí la incisura aritenoidea. Eso es lo que yo les mencionaba en la mañana. Ahí se va a abrir. Miren ahí está la incisura. Ahí están las partes posteriores de los aritenoides. Miren cómo se abre y se cierra la glotis. Por lo tanto, el fondo que yo veo ahí es básicamente lo que es la cavidad infraglótica. Perfecto. Y no sé cuánto tiempo llevo ya, 40 minutos. Ok, entonces es la glándula tiroides, es lo último, ¿no es cierto?, que quería mencionarles, que es la glándula impar, que se ubica en la región anterior del cuello, que está formado por dos lóbulos laterales, importante también, unido el centro, ¿no es cierto?, por un istmo que se conoce como istmo tiroideo, que básicamente es una glándula en forma de H, ¿sí? Aquí en esta glándula se generan principalmente tres hormonas, la T3, T4, la calcitonina principalmente. En algunos casos patológicos esta glándula puede aumentar de tamaño de forma importante, pero sobre todo lo que me interesa aquí es saber, ¿no es cierto?, que tiene relación anatómica importante con el cartílago cricoides, con el primer anillo traqueal principalmente, que los lóbulos laterales en algunos casos se extienden, ¿no es cierto?, incluso hasta las partes más laterales de lo que es el cartílago tiroides. Y aquí podemos, por ejemplo, observar estas relaciones anatómicas. Miren, ahí estamos un corte transversal a nivel de la tráquea y miren cómo el istmo, ¿no es cierto?, rodea y los lóbulos laterales se extienden, ¿no es cierto?, hacia las partes laterales también de la tráquea. ¿Ya? Anteriormente, solamente miren ahí cómo hay una cápsula que cubre, un tejido conectivo que cubre la glándula tiroides, y en las partes anteriores ya podemos observar claramente la presencia de los músculos infraioideos. Ahí, miren, incluso se puede observar, bueno, aquí hay un lóbulo que no siempre está presente, que es justamente un lóbulo piriforme que se conoce por ahí, ¿no es cierto? Que es un lóbulo que se escapa muchas veces a partir del istmo hacia superior y que claro, cuando hay que tener mucho cuidado, idealmente hacer una ecografía como para poder evidenciar la glándula antes de poder hacer una intervención, ¿sí? Porque en algunos casos está presente y otros no, ¿ya? Así que, pero aquí el señor Netter la dibujó claramente, ¿no es cierto?, la presencia de este lóbulo adicional. La forma de irrigación lo va a hacer a través de la arteria, ¿no es cierto?, tiroidea superior, que es una rama colateral de la laringe superior, como vimos hace un ratito, como hablamos hace un ratito, y justamente miren ahí los lóbulos laterales como justamente se extienden más allá. Miren cómo tiene una estrecha relación con los músculos constrictores inferiores, inferior justamente, con la porción cricofaringea que mencionábamos hoy en la mañana, y algunas glándulas, ¿no es cierto?, ubicadas en la parte posterior, que son las glándulas paratiroideas. ¿Ya? Eso básicamente, chicos, me extendí, pero algunos me mencionaron, profe, dígalo todo, así que ya, más o menos mencioné todo. Eso es, que estén muy bien y agradecido por su atención. Si es que puedo cortar esta cápsula, a ver cómo lo hago. Ahí. ¿Y qué hago? Ah, no.